nosotros mencionamos la gran sorpresa que nos produjo el que fuera el doctor Abelardo de la Espriella el escogido por toda nuestra audiencia, con un 56% contra un 44% de Vicky Dávila. Esto es importante mencionarlo porque para nadie es un secreto que Vicky Dávila es una persona supremamente conocida en el país, ha estado todos los días en medios por años y ha sido, por el contrario, el doctor Abelardo de la Espriella, el escogido por ustedes para estar primero en nuestro canal. Doctor, muy buenas tardes. Samuel, encantado de saludarte, hermano. Un saludo muy especial para toda la audiencia también y para todos los patriotas que a esta hora se conectan con este en vivo. Arrancamos este cara a cara. ¿Qué tiene de bueno Bukele, doctor? Usted estuvo en la posesión de Bukele. Bueno, el presidente Bukele sin duda es un grande de la política, un hombre que transformó a su país. El Salvador dejó de ser un estado absolutamente inviable en manos de la criminalidad y el AMPA para convertirse en un ejemplo de lo que una buena administración y una autoridad bien ejercida es capaz de conseguir, incluso en lugares, en países que se creían perdidos. La situación de El Salvador era apocalíptica antes de la llegada del presidente Bukele. Y hoy los números, las cifras, los guarismos le dan la razón. Casi 2 años sin un homicidio, la tasa de criminalidad reducida a niveles nunca antes vistos, casi que nula. Imagínate tú lograr eso en un territorio que estaba dominado por la criminalidad. Bukele sin duda es un referente de la nueva política, no solamente para América Latina, sino para el resto del mundo también. Bukele es un grande y ha hecho grandes cosas por su país. Sobre todo es la clase de gobernantes que se necesitan en todas partes. Gente que está dispuesta a hacer lo que hay que hacer sin importar si eso le gusta a la galería o si le gusta a los organismos internacionales. Y por supuesto, para eso no hay que violentar de ninguna manera la ley, simplemente aplicar la Constitución y la ley. Lo que pasa es que la izquierda radical, los zurdos, han sido supremamente hábiles y le han hecho creer a muchísimas personas alrededor del mundo que aplicar la ley es ilegal. Vaya paradoja, Samuel. Es increíble. Entonces, hoy bombardear está mal. Hoy darle la respuesta que corresponde a un bandido que se resiste a su aprehensión, a su arresto, está mal visto. Hoy, por ejemplo, proponer que se le dé de baja al tirano Maduro, mucha gente ha salido a decir, pero ¿cómo es posible que digan eso? Pero ¿y qué pretenden que pase cuando ellos son capaces de aniquilar a su pueblo, de coartar las libertades, de sojuzgar a su gente? El Estado no asesina, el Estado aplica la ley y es lo que hay que hacer. Entonces, el presidente Bukele no solamente es un gran gobernante, sino que además es un hombre con el carácter, con la valentía y con el patriotismo suficiente para hacer lo que corresponde, con el único propósito de darle un mejor futuro a su gente y de sacar su país adelante, que es lo que debe importar al final del día en la política. Pero para eso hay que tener convicción profunda en unos principios, Samuel. Y es por eso que digo que tenemos que tener Totalmente. mucho cuidado en el 26, porque hay muchos travestis de la política, y esto aplica para hombres y mujeres, ojo. Hay mucha gente que se hace pasar por lo que no es, y uno tiene que ver cuál ha sido el recorrido de la gente a lo largo de su historia para entender cuál es su verdadera visión, cuáles son sus verdaderos principios. Porque la ideología es una forma de pensar, pero los principios es la manera correcta de pensar. Cuando defendemos principios insoslayables, principios que han dado origen a la humanidad, a la república, al Estado, a la familia, pues entonces uno está del lado correcto, así suena a cliché. Y definitivamente, sin duda alguna, el presidente Bukele pasará a la historia como uno de los grandes gobernantes en este mundo que nos tocó vivir. Esta pregunta que sería un poco atípica porque pues, la entrevista es centrada en usted, es por lo siguiente. Ayer, antier, usted decía, precisamente retomando un artículo de hace unos 8 años,
sobre dar de baja al tirano, que su posición al parecer es muy parecida a la línea de pensar de Bukele. Yo veo en las redes que dicen el doctor de la Espriella, el Bukele colombiano. Entiendo que usted no se ha lanzado a la presidencia porque dice que es una estrategia de Petro de poner a la gente a desgastarse más de año y medio antes. Pero si usted fuera presidente, ¿qué pasaba con las FARC? ¿Qué pasaba con Maduro? ¿Qué pasaría con el ELN? ¿Qué pasaría con todo este pelambre de diferentes matices de narcotraficantes y delincuentes que hay en el país? Samuel, lo primero es que Bukele es Bukele y de la Espriella es de la Espriella. Yo admiro muchísimas de las cosas del presidente Bukele, sus posturas, como admiro la visión económica del presidente Milei en Argentina, porque Colombia debe de reducir el Estado. Nosotros históricamente hemos tenido un Estado que cada tanto se engorda. Solamente en el gobierno del presidente Uribe pudimos apreciar una reducción significativa en el Estado. De resto, todos los gobiernos lo que han hecho es engordar el Estado. De tal suerte que, por supuesto, yo admiro muchas posiciones, como admiro el- el- la, el- la base doctrinaria de lo que es el uribismo. Yo creo que Colombia necesita recargar ese Estado comunitario en su versión 2.0 del que hablaba el presidente Uribe, del que ha hablado siempre. Seguridad democrática, confianza inversionista e inversión social. Eso es fundamental para que el Estado funcione, eso acompañado de un Estado más pequeño, cero tolerancia con la corrupción y, por supuesto, mano dura contra los delincuentes. De tal manera que Bukele es Bukele, Milei es Milei y de la Espriella es de la Espriella. Yo tengo una manera de pensar muy parecida a ellos, tengo una formación distinta a la de ellos, pero tengo, al igual que ellos, algo muy importante que me parece, y no estoy diciendo con esto que esté aspirando a la presidencia, estoy buscando similitudes de acuerdo a la pregunta que tú has formulado. Yo tengo la convicción, el patriotismo y los cojones que tienen Milei y que tiene el presidente Bukele. Y por supuesto, los 4 pares de cojones que tiene Uribe. Lo que pasa es que yo no tengo el corazón tan grande como el presidente Uribe. Yo no tengo el corazón tan grande como él. El presidente Uribe es muy magnánimo, incluso con gente que le ha hecho daño. Pero eso es propio de los grandes líderes como Uribe. Eso es otra cosa, eso es punto y aparte. Uribe es un titán. Es más, todo lo que está aplicando hoy Bukele a nivel de seguridad y mucho de lo que aplica hoy Milei en la Argentina a nivel económico lo aplicó el presidente Uribe desde el año 2002. El primer político disruptivo, el primer libertario de América fue Álvaro Uribe Vélez. Y eso el tiempo lo reconocerá porque la historia lo va a reivindicar. Pero sí, yo quiero dejar perfectamente claro que cada quien es cada quien, tenemos una visión muy similar y por supuesto defendemos unos principios más que ideologías, porque defendemos los principios que han hecho que la sociedad evolucione, que los estados se puedan crear y que las repúblicas se puedan sostener. Por ejemplo, la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Así es. El respeto irrestricto por la aplicación de la ley. Bandido que no se someta, bandido que tiene que ser dado de baja. Y tú lo señalabas claramente en parte de tu pregunta, a propósito de la situación de Venezuela. Yo hace 7 años escribí un artículo que se llama Muerte al tirano, en donde decía palabras más, palabras menos, que había un sustento social, político, filosófico, incluso religioso, para darle muerte al tirano que sojuzgaba a su pueblo, hablando del tiranicidio. Y eso no podría ser considerado como un homicidio normal, simplemente como la posibilidad que tiene un pueblo de liberarse del yugo que le ha impuesto un tirano, un dictador
que ha desconocido todas las reglas democráticas. Y bueno, se armó un escándalo del carajo, tú recordarás. Yo renuncié al periódico El Heraldo a propósito y por cuenta de esa columna. Y efectivamente, el tiempo me ha dado la razón. Y no es porque yo sea un Nostradamus o porque sea un hombre que pueda ver lo que otros no pueden ver. No, eso lo pensó todo el mundo, pero nadie se atrevía a decirlo. Porque todo el mundo pretende siempre ser políticamente correcto. Y yo no tengo Así por es. qué ser políticamente correcto porque yo no soy político. Y por eso digo que tenemos que dar la batalla política, pero también tenemos que dar la batalla cultural contra ese marxismo cultural que nos ha impuesto la izquierda. Porque históricamente en el contexto de lo que ha sido la izquierda se habló en principio de la justicia social, de la redistribución económica, de la igualdad, y la izquierda contemporánea lo que ha hecho es incorporar nuevas causas a ese discurso trasnochado y manido como el feminismo, el ambientalismo, los derechos de las minorías y las políticas de género, lo cual es gravísimo, porque ellos Así es. quieren cambiar el orden de las cosas con esa narrativa siniestra. A ellos les interesa, y lo voy a decir claramente, miren, también lo he dicho hace mucho tiempo, no, que es que en la política hay adversarios, no hay enemigos. No, señor, no se equivoquen. El que sigue hoy siendo petrista, a pesar de la realidad tan apocalíptica que vive nuestro país y del desastre de gobierno y de la corrupción que encarna el jefe de la mafia, Gustavo Petro, y toda su bandola criminal, es enemigo de la república, enemigo de la sociedad. Con esa gente no podemos tener, no, vamos a buscar unir al país entero. No, hay 4 millones de petristas que son enemigos y hay que tratarlos como tal. Entonces sigue la gente tratando de ser políticamente correcta. No, hay poca gente que dice que va a aspirar para unir a todos los colombianos. Nosotros no nos podemos unir con 4 millones de personas que siguen a Petro en este momento a pesar del desastre que se ha generado, de la destrucción de la economía, del aparato productivo, de la inseguridad que campea en todos los rincones de la geografía nacional. Esa gente debe ser tratada como enemigos. Si esa gente nos pudiese a nosotros quitar nuestros bienes, fusilar, encarcelar, lo harían. Dejen de pensar que esa plaga del petrismo puede entender algo alguna vez. A esa gente hay que combatirla sin cuartel, no solamente en la guerra política, sino en la batalla cultural contra ese marxismo cultural que tenemos que sacarla adelante, porque a través de las escuelas, a través de las universidades, a través del arte, en novelas, en películas, incluso en pinturas, a través del teatro, a través de toda suerte de manifestaciones humanas, han inoculado esa ideología de género que busca destruir el núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia, porque a ellos les interesa que todo el mundo sea igual de degenerados, de retorcidos, de perversos, aberrados y protervos que ellos. La gente como nosotros, un tipo como yo, que tiene una familia con 4 pelados, que es buen papá, que responde por lo que tiene que responder, que le enseña a sus hijos los valores que me inculcaron mis padres y mis abuelos. Yo soy el bicho raro. Y ellos que les gustan toda suerte de aberraciones, las drogas, hacer lo indecible, por ejemplo, creer un hombre de 50 años que es un perro, o un hombre creer que es una mujer creer que es un hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que está bien. Y nosotros que defendemos la tradición, los valores, los verdaderos principios que dieron origen a todo. Porque si no tenemos familia, no tenemos sociedad. Si no tenemos sociedad, no tenemos Totalmente. Estado. Y si no tenemos Estado, no tenemos república. A mí no me van a arrastrar a ese lodazal de la ideología de género. Eso hay que combatirlo, pero hay que combatirlo y se ha venido haciendo muy bien por unos libertarios del carajo, un tipo grande como Agustín Laje, el mismo presidente Milei. Hay una gente que está peleando contra esto, Eduardo Verástegui, en México. Pero la Totalmente. única manera de volver esto de ganar la batalla es volverle una política de Estado.
y para eso hay que estar en el gobierno, para darle orden a las cosas, y esos son los candidatos en los que hay que pensar. Los que consideren que definitivamente debemos volver a esos principios, a las tradiciones, al conservadurismo que nos ha permitido evolucionar como sociedad, como Estado y además como república, mi querido Samuel. Una vez nos encontramos, inclusive nos presentaron de manera presencial en Varadero, en Barranquilla, un Estabas con restaurante. Agustín Laje, ¿verdad? Íbamos entrando con Agustín, sí, Claro, estabas con Agustín Laje, yo recuerdo. estábamos haciendo una gira y pasábamos por ahí y me sorprende gratamente que usted tenga el tema claro en ese sentido, porque es una de las grandes falencias de los políticos en Colombia. Es decir, hay gente en Colombia que dice que es de derecha, pero que está completamente secuestrado a la batalla cultural de la izquierda, está Pero, completamente del otro lado. pero hermano, ¿cómo no lo voy a tener claro si yo soy un hombre de familia? Yo tengo 4 hijos. Yo tengo una esposa con la que llevo 18 años. Yo soy Exactamente, empresario. Yo pago nómina. Yo he creado empresa. ¿Cómo no lo voy a exacto. tener claro? Si yo quiero que mis hijos tengan el mejor porvenir del mundo. Y para eso tengo que formarlos como corresponde. Y en eso me empeño cada día de mi vida, en hacer de mis hijos verdaderos ciudadanos que le aporten al mundo. Porque el mundo está formando muchos técnicos. Verbigracia en Estados Unidos. Un padre se gasta $250,000 para mandar a una prestigiosa universidad, por ejemplo, como Harvard, a un hijo. Y el hijo sale a manifestarse a favor de Palestina, en contra de Israel y además Exacto. a defender a los terroristas de Hamas y de Hezbollah. Y cuando sale de ahí, va en sudadera a la universidad. Y cuando sale de ahí, sale a comer una hamburguesa mala de McDonald's y a tomarse una cerveza mala, Bud Light, por ejemplo. Están Así formando es. técnicos, pero no están formando ciudadanos. Porque lo más importante que un técnico es un humanista. Y para entender el humanismo de verdad hay que entender cuál es el orden de las cosas y no caer en esa idea de la izquierda de engañarnos, cambiando el orden de las cosas, presentando a los buenos como malos y a los malos como buenos. Resulta entonces que el bueno es Petro, que sale cogido de la mano con un señor o una señora, es la hora que no se sabe, en Panamá, que no llega a tiempo a los eventos oficiales porque está en Guayabao, no solamente de alcohol, sino de otras sustancias, que no guarda respeto por sus hijos, y el malo soy yo. Entonces, el bueno es Petro y el malo soy yo, que llevo a mis hijos al colegio, que sí los he criado y que los he criado bien, porque estoy formando ciudadanos. A mí esa sarna pestilente del petrismo no tiene que darme clases de nada, porque esa gente no es mejor que tú y que yo y que los amigos que nos están acompañando hoy en este en vivo, en absolutamente nada. No son ejemplo de nada, porque son degenerados, porque son irresponsables, son resentidos, acomplejados y envidiosos. Esas son las características principales de los zurdos, de los petristas, sin dejar de lado que es una ideología que ha fracasado en lo político, en lo social, en lo económico y en lo cultural, y que además ha dejado 100 millones de muertos en el mundo. ¿Esa gente nos va a dar clase a nosotros de algo? A mí no. Te lo agradezco, pero no, como dijo la canción. Totalmente. Con respecto a ese famoso tema de la ideología de género que ha permeado tanto, pero tanto a Colombia, tenemos exponentes que han cogido fuerza en la política, como una Claudia López. Respetamos al ser humano, pero estamos en contra de que digan, por ejemplo, ley de infancia trans ya, como ocurrió No, no, en no, no. en el último año de su alcaldía, donde en la marcha, la famosa marcha que hacen hacia junio, salía ya diciendo ley de infancia trans, No. cogieron el Estado en Bogotá para decir que en la cédula una persona que es hombre le digan mujer, que una persona mujer es hombre. Es decir, la ideología de género
es estatista, coge cuerpo únicamente por el Estado. ¿Qué haría usted Yo, en caso de llevar las riendas del país? no, yo rechazo por completo esas políticas identitarias. El Estado no puede definir la condición sexual de un niño. Eso es un tema de la familia del niño y debe ser definido en el momento adecuado, pero una criatura de 10, 12, 13 añitos no tiene ni idea hacia dónde va, ni qué es lo que quiere realmente. Como no lo tiene ni siquiera claro personas de 25, 30, conozco gente de 50 que no sabe qué quieren en su vida. ¿Por qué le Así vamos a es, asignar una responsabilidad a una criatura imberbe que ni siquiera muchos adultos pueden resolver, pueden solventar? ¿En qué clase de mundo vivimos? Eso es una abominación, eso es un crimen y eso hay que castigarlo. Y además hay que atravesarse para que el Estado no intervenga en eso y no se utilice un solo peso del erario para ese tipo de temas. En ningún sentido, ni para menores, ni para adultos, ni para nadie. La sexualidad de cada quien es un tema personal y no puede adjudicársele al Estado una responsabilidad frente a eso y mucho menos económica. Y mucho menos económica. El que quiera cambiar su vida, su sexo y hacer lo que quiera con eso, por no decir otra vaina, que saque la plata de su bolsillo. Si es mayor exactamente. de edad. Pero si es menor de edad, que ni se atreva. Que ni se atreva. Porque no lo podemos permitir. Hay políticos que no entienden este tema de la batalla cultural y en Colombia la izquierda lo ha entendido muy bien, por eso crearon ese enorme elefante, ese despropósito del Ministerio de la Igualdad como una máquina de guerra cultural que, claro, como son tan incapaces, no han podido prender la máquina, pero donde la pudieran prender el daño que harían es brutal. ¿Qué haría usted con el Ministerio de la Igualdad? Yo lo No, pero destruiría, lo imagínate, lo que pasa es que, fíjate, es un contrasentido. Poner en un ministerio de la igualdad a la vicepresidenta para que dé la batalla cultural, cuando quizás sea de las personas más incultas de Colombia, porque ella no conoce ni la cultura de la batalla cultural, ni la cultura tradicional, ni la cultura de de los valores reales. Es una, es- yo lo decía en alguna entrevista, Samuel, la vicepresidenta cree que no nos gusta por el color de su piel. Y resulta que no nos gusta es porque es es un incapaz, porque es absolutamente ignorante y además es una persona que no tiene la más mínima idea de lo que debe hacer. Ni siquiera le ha funcionado a los zurdos. Es tan inepta que no le ha funcionado ni siquiera a los propios zurdos. Hágame el favor. Cuando lo que tienen que hacer estos zurdos sarnosos es destruir. No hay nada más fácil que destruir, hermano. Lo difícil es construir. Ve y monta una empresa. Ve, paga la nómina. Ve, enfréntate al mundo y saca una familia adelante. No solamente la familia de sangre, sino la familia que tienes en tus empresas, que son tus empleados. Porque en mi caso son como mi familia. O sea, imagínate, esta señora pusieron ahí a la persona más indocta, ignorante y menos preparada de todas. Ni siquiera es capaz de destruir. Ni siquiera es capaz de destruir. Hágame el favor. El nivel de ineptitud es francamente de dimensiones bíblicas. Es una locura. Es una locura. Pero bueno, eso es, eso es mejor o menos malo a que estuviera una persona ahí más perversa. Por ejemplo, un Iván Cepeda, uno de esos tipos que son absolutamente perversos y se la viven, se la pasan todo el día tratando de armar maldades, montajes y cosas de ese tipo, ¿no? destruir. Y Hay de otra, destruir. hay otra área dentro de esto que se llama batalla cultural. Aquí lo mencionó alguien que decía, la izquierda no le gustan las corridas de toros, pero si asesinan a los niños en el vientre de la Sí. madre están felices. Pero es que mira, ¿Qué? ve, mira, la coherencia es a la izquierda lo que la sobriedad a Petro. ¿De acuerdo?
Así lo que la es. decencia a Petro. No existe. Entonces, ellos defienden el aborto, pero rechazan las corridas de toros. Es más importante la vida de un toro que la vida de una criatura. Mira esta locura. Ellos defienden que un hombre, entre otras cosas, esto es un tema sencillo, esto es biológico, esto es científico. XX, XY, no hay nada más. Pueden hacer lo que les dé la gana. Pueden hacer lo que quieran, que solamente hay XXXY. Ellos defienden que un tipo de la edad de nosotros se disfrace de perro y no solamente se crea perro, sino perrita. Una French Poodle, por ejemplo. Una maravilla. Pero si de la estrella sale sin zapatos, sin medias, en el Caribe colombiano dando una entrevista, entonces eso está mal. Mira qué locura. Mira qué locura. No se puede portar armas, lo cual es absolutamente necesario, ¿eh? Pero sí, soplen toda la droga que quieran. Ah, los uribistas son mafiosos, aliados de los narcotraficantes, pero los que meten perico son ellos todo el tiempo. Y entonces, ¿dónde está la coherencia de esa plaga? Es que no aguantan el examen de un niño de 10 años, Samuel. Así Son unos verdaderos imbéciles que creen que tapando el sol con un dedo nadie se va a dar cuenta. Como el imbécil de Maduro. Yo me pregunto, ese tipo, ¿por qué no se quita la máscara y dice, soy un dictador y que hagan lo que les dé la gana? Él cree que le puede hacer creer a alguien todavía que es un demócrata a estas alturas del paseo. Entonces llegaron y desconocieron la voluntad popular. Una votación del 75 contra el 35%. Y no importa el resultado, el presidente es Maduro y se posesionó contra viento y marea. Y la gente se lo tiene que aguantar. Y además de eso, tenemos que creer que él es un demócrata. Bueno, definitivamente, haciendo aquí un poco de abogado, yo creo que toda esta plaga puede alegar locura, demencia, porque de otra manera no se explica. Es decir, las contradicciones de esa gente son tan protuberantes que hay que ser imbécil para no percatarse de ellas. Pero no le podemos pedir a esa plaga coherencia porque esa gente es mala. Si esa gente nos pudiese fusilar, si esa gente nos pudiese expropiar todos nuestros bienes, si esa gente pudiese cambiarle de sexo a nuestros hijos a la brava, si esa gente pudiese encarcelarnos a todos, lo harían, Samuel, sin ningún problema, y sin ningún miramiento. Petro está trabajando para eso. O sea, en todas las líneas Ah, ajá. que ha mencionado lo está trabajando. Lo Pero a viene ver, avanzando Samuel, es que es muy sencillo. El señor Petro, como buen tirano en ciernes, pretende quedarse en el poder. totalmente. Ellos saben que por la vía democrática nunca más tendrán el poder, porque el fracaso del gobierno ha sido tan grande que cerca de un 60-70% de la gente que votó por Petro hoy no está con él. Petro conserva el 30% de una gente que, insisto, es enemiga de la República y hay que tratarlos siempre como enemigos. No son contradictores, no son competidores, no son adversarios, son enemigos y hay que darles tratamiento de enemigos. Que nadie se llame engaños. Porque la gente todo el tiempo está tratando de autoengañarse y engañar a los demás para parecer políticamente correctos. Y a mí me tiene esa vaina, loco, hasta la coronilla. Tanto tontarrón y tanta tontarrona queriendo ser políticamente correcto, mientras el país se derrumba por no decir las vainas como son, por no cantar las verdades como deben decirse. Yo no Totalmente. le jalo a eso porque yo no soy político. Entonces yo siempre he dicho las cosas como son. Ahora todo el mundo, no, qué intervención, qué tal. Hace 7 años lo dije.
Y dijeron que yo estaba loco, que yo era un extremista. Pero por favor, ¿tú crees que vas a sacar a una banda criminal del poder con marchitas y con giras y apelando a la buena voluntad de esos hijos de la gran, por no decir otra vaina que los parió? Perdóname, eso no se va a conseguir así. O es que cuando los ladrones se meten a tu casa y quieren robarle, llegan armados, tú le vas a decir, no, señor, siéntese, tome un tinto, vamos a hablar. Si tú estás armado, te defiendes. Si tú tienes la ardentía y el valor para hacerte matar por ti y tu familia, pues harás lo que sea menester. Y es que, El problema es que ponemos a pelear las guerras a los cobardes, Samuel. exactamente, allá en Venezuela está el cartel de los soles comandando el Estado, lo secuestraron. Aquí está el sucesor del que iba a ser el presidente de Pablo Escobar, que era Carlos Pizarro. Sí, Está en claro. la casa de Nariño. Y la gente se hace ideas que no son. Este señor hace lo que hace porque no le importa su electorado, porque los tiranos no necesitan No, no, electorado, no. ellos De hacen lo que acuerdo. quieren. Y yo quería preguntarle algo. Yo he visto unas declaraciones donde usted dice que él no se va a quedar en el poder por la ley o por la fuerza. ¿A qué se refiere con eso? No, mira, yo todos los días le pido a Dios que ese señor se vaya cuando termine su periodo. Porque entonces nos va a arrastrar a los que defenderemos a nuestro país con nuestra propia vida de ser necesario a una guerra innecesaria. Y no soy el único que está dispuesto a defender Colombia. Yo no me voy a quedar como los venezolanos esperando que otro me venga a defender. Yo espero que ese señor se vaya por la razón, que es el término de su periodo constitucional. Porque esa es otra cosa, la gente me dice, del espía, ¿por qué no defiende el 109 y tal? Pero uno tiene que ser, quien entiende la realidad domina el futuro. ¿Ustedes creen que la comisión de acusaciones que está comprada por Petro lo va a sacar? Eso él lo puede manejar. Lo que él no puede desconocer es el término de su periodo. Si él se cruza esa cerca, nosotros, de la mano de la fuerza pública, tal cual lo dice nuestra Constitución Nacional, estamos habilitados para defender la democracia, incluso empuñando las armas. Sencillo. Aquí hay una cosa que escribe alguien que nos está viendo, dice el Minarca. Qué lástima que haya votado sí al plebiscito, porque todo lo que dice es correcto, pero el plebiscito definió quién está de qué lado y de la estrella votó sí. ¿De dónde sacan eso? Cuando yo voté, sí, tienen que ver los videos míos de la época. Es que me inventan una cantidad de vainas todo el tiempo. ¿En qué cabeza cabe que yo voté el plebiscito? Sí. Yo creo que la confusión viene por esto y qué buena la pregunta de esa persona. Sí, En su momento, yo dije, está bien hacer el proceso de paz, incluso lo de las curules, siempre y cuando ellos se la ganen democráticamente. Es más, yo escribí un libro que se llama La salida jurídica del proceso de paz. Porque en ese momento la evidencia empírica mostraba otra cosa. Era un gran proceso, probablemente tenía posibilidades, pero reparando a las víctimas, reconociendo los daños que habían causado y si querían aspirar a la política, pues que lo hicieran con su voto, no regalándole eso. Escribí un libro, pero yo voté en contra del plebiscito. Yo voté no, no. No me pueden decir que yo voté sí, coño, cuando voté que no. Y hay un libro explicando antes de todo eso cuál era la salida jurídica desde mi punto de vista como abogado. Ahora bien, ¿qué ha demostrado la experiencia empírica hoy, en el 2025? Los procesos de paz no sirven en Colombia. No hay que hacer un solo proceso más de paz. El que no se someta hay que darle de baja. Sencillito. Cuando el Estado se decide, nunca pierde. Cuando se aplica la autoridad con determinación, el Estado siempre gana, doctor. Hace 12 años
Era una locura no estar de acuerdo con procesos de paz, o hace 14 años. Hoy es una estupidez estar de acuerdo con los procesos de paz, por una razón elemental. Se desmovilizó una FARC y hoy hay 4. Los bandidos que están sentados en el Congreso, que tienen orden de captura vigente en los Estados Unidos, ergo se pueden extraditar. Ojo, tienen órdenes de captura vigentes en los Estados Unidos. Ese es Indictment, un buen dato. claro, están vigentes y hay recompensa también por ellos. Entonces, las FARC del Congreso, las FARC de Iván Márquez, las FARC de Iván Mordisco y la nueva Marquetalia, hoy son 4. Y ese abuso y esa mamadera de gallo de los bandidos del ELN, hermano, cero proceso de paz. Se quieren someter bajo las leyes de la República, porque eso de hacerle también una ley a los bandidos a su medida, como si de una camisa se tratara, es inaceptable. El Estado no se puede plegar ante los intereses de los delincuentes. Sencillo, ¿se van a entregar? No, los vamos a combatir, punto. La ley 556, monstruo. La ley 762. 762, sí. Sencillo. Y que quede claro, voté no el plebiscito. Es más, acompañé al presidente Uribe en un par de reuniones. ¿De dónde sacan esa locura que voté sí? Fíjense las locuras que me inventan. Bueno, me han inventado de cuanta vaina. Ahora bien, yo entiendo que si uno está en lo público, uno tiene la obligación, a mí que me pregunten lo que sea, que yo tengo perfectamente claro lo que he hecho. Y como yo no tengo doble vida, yo puedo hablar en público lo que siempre he hablado en privado. Doctor, yo quiero contarle que, bueno, nosotros nunca hemos estado de acuerdo con los procesos de paz en el canal porque pues hemos visto, como dice usted en este momento, la evidencia. Aquí en este canal hace 8 años publicamos un video que está aquí en el canal donde denunciábamos la ideología de género en el Acuerdo de La Habana, porque es que esta gente ha Ah, metido claro. esto desde hace rato y lo metió en el acuerdo, en el comillas, acuerdo de paz. Pero Esta, perdóname, Samuel, porque déjame hacerte un pequeño contexto al respecto. La izquierda política asociaba históricamente su lucha con ideas de redistribución económica, igualdad, y esa izquierda contemporánea, mal llamada progresismo, mal llamada nueva izquierda, ha incorporado esos elementos nuevos de la ideología de género. Como ya se les acabó el discurso de lo económico, de lo social, porque han sido un fracaso en eso, ahora vamos a venderle humo a la gente. Usted, señor de 47 años, puede mañana ser una niña de 12 si usted se autopercibe de esa manera. así Y es, eso es lo que han venido haciendo. Y por supuesto, los acuerdos de La Habana o el mal llamado proceso de paz, armado por el bandido más grande que ha dado Colombia, que se llama Juan Manuel Santos, el culpable de todo este desastre, porque no hay nadie total, peor que el Tartufo. Yo me quedo con Petro. Petro nunca nos engañó. Petro superior a siempre Petro, dijo lo que iba a hacer. Petro siempre exactamente, nos advirtió y la gente creyó que no. Y no así faltan es, tontarrones que pensaron que iba a ser diferente. Tontarrones que tienen una educación superior en todo sentido, como Alejandro Gaviria. Ahora se da golpes de pecho y votó por Petro. Y fue ministro de Petro. Entonces este tonto ¿qué cree? Que nos vamos a tragar ese cuento ahora. así es, El tartufo Juan Manuel Santos es el culpable de toda la debacle. Ese es el verdadero causante de este mal, de esta tragedia, porque nunca Petro nos engañó, siempre dijo lo que iba a hacer. Juan Manuel Santos totalmente, engañó al país, engañó al presidente Uribe. Yo tengo mi conciencia tranquila porque nunca voté por el tartufo. Siempre me pareció un farsante, siempre me pareció un impostor, un travesti de la política, que es lo que tiene la política colombiana a más no poder, travestis de la política. Travestis de la política. Y eso aplica para hombres y mujeres que hoy quieren aparentar ser de derecha o defender los principios que nosotros defendemos, cuando en realidad son oportunistas, que lo que buscan es el poder por el poder. Y por eso he dicho yo que candidaturas ahora, hermano, son absolutamente
fuera de lugar, extemporáneas, porque hay un hecho cierto, insoslayable y legal. Las elecciones son en mayo del próximo año. Lo importante ahora es dar la batalla, la pelea, para que el jefe de la mafia no se atornille en el poder y podamos tener elecciones libres en el año 2026. ¿Qué se podría hacer en tema de aborto, dado el avance que ha inoculado la izquierda en la Corte Constitucional? Porque es que nada de aborto nos lo metieron por el Congreso, lo han metido es por la Corte Constitucional, y a mí me parece, con el debido respeto de los políticos de nuestro país de la derecha, que así como subestimaron estas ideologías que usted hoy nos ha mencionado clarísimamente, han subestimado a la Corte en el tema, por ejemplo, del aborto, algo que ha combatido Milei frontalmente y que le ha dado tantos réditos, no solo en votos, sino en el mundo. ¿Qué se podría hacer? Porque es que el caso nuestro de la Corte, uno habla con un abogado y yo soy abogado también, somos colegas, Lo sé, lo y sé. hay una especie, y hay una especie de idolatría por la corte, ¿no? Es decir, no, la corte, un gran avance para Colombia, pero es que por ahí se nos metió toda la agenda. Eso del niño o del el adulto que se cree niña y que hay que mantenerlo, eso es la corte. La corte ha sacado cuanta sentencia. Hay un joven en Medellín que se cree zombie, tiene ojos blancos, pelo verde, Mm, saca sangre por la boca y la mm. corte le garantizó su derecho a la educación y nuestros niños tienen que tenerlo sentado al lado en el salón de clase porque ese señor, ese jovencito psiquiátrico que debería estar Sí, tratado habría salido más barato enviarle un frenocomio. exactamente, pero la corte lo manda a sentarse al lado de nuestros niños y a volverlos Ridículo, igual. ridículo. Mira, hay dos cosas. Tú has mencionado una cosa muy importante. Litigio estratégico. Lograr a través de decisiones judiciales lo que no han podido lograr en las urnas o en el Congreso de la República. El, digamos que la corte, una corte constitucional está pensada, o el espíritu de la norma que la creó, era buscar una especie de fiel de la balanza que sirviera de equilibrio entre los intereses de la sociedad y el Estado. La Corte había llegado a un punto intermedio, el aborto en 3 casos, fruto de una violación, malformación del feto y riesgo de muerte para la madre, pero hasta cierto número de semanas, lo cual, en medio de toda la locura que vive el mundo, era más o menos razonable. Eso a través del litigio estratégico lo han extendido a cosas tan terribles como que, por ejemplo, una mujer puede abortar a los 8 o 7 meses. Eso es una cosa apocalíptica, que no tiene razón de ser. Y eso se puede combatir, se puede combatir con la confección y la promoción de nuevas leyes de la República en el Congreso. Porque el Congreso ha renunciado, para parecer políticamente correcto, y ese es otro de los grandes causantes de los males de Colombia, ese nido de ratas que es el Congreso de la República, por supuesto, con contadas y honrosas excepciones, porque las hay, han sido los causantes de ese desastre. Ellos han cedido de manera absolutamente pasiva su competencia frente a la confección, frente a la estructuración y a la creación de nuevas normas que regulen ese tipo de cosas. Y como ellos han renunciado a esa obligación y a esa posibilidad, la Corte, ni corta ni perezosa, se ha precisamente abrogado Abogado. esas competencias. Tan Exacto. sencillo como eso. Entonces, eso se puede replantear a través de un Congreso comprometido, a través de un Congreso que defienda los principios fundamentales. Porque fíjate tú, es absolutamente necesario que la gente tenga clara esta idea.
Nosotros no somos de extrema derecha, nosotros somos de extrema coherencia, de extrema claridad. Y más allá de una ideología, lo que defendemos son principios. Y a eso pónganle el nombre que ustedes quieran. Si usted cree, al igual que yo, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, si usted cree, al igual que yo, que hay que defender la libertad económica, que hay que reducir el Estado a su mínima expresión, que hay que evitar que el Estado intervenga en la vida de las personas, es decir, no estatizar la salud, la economía y la vida de los ciudadanos. Si usted cree, al igual que yo, que hay que combatir el crimen con mano de hierro y que delincuente que no se someta debe ser dado de baja, si usted cree, al igual que yo, en la libertad económica, en el respeto por la propiedad privada, si usted cree, al igual que yo, que hay que defender, valorar y enaltecer a nuestra fuerza pública, si usted cree eso, usted está de mi lado. Llámelo a eso derecha, principios, lo que usted quiera, pero usted está del lado correcto. Así suena cliché. Este es el lado correcto. Los que defendemos la familia, los que defendemos la libertad económica, los que defendemos la seguridad. Ahora bien, Samuel, esto es un círculo virtuoso. Si hay seguridad, la economía se recupera. Si la economía Totalmente, se recupera y los empresarios pueden crear riqueza, con los impuestos que pagan, podemos hacer inversión social. Si hay inversión social y una economía sana, hay prosperidad. Si hay prosperidad, hay desarrollo. Si hay desarrollo, hay futuro. Pero nada de eso se puede hacer si no hay autoridad y convicción sobre unos principios fundamentales e insoslayables. Y esa profundidad y esa convicción solo puede venir del conocimiento pleno de esos principios. Por eso muy atentos con los travestis de la política, que no tienen ni idea qué hay detrás de lo que dicen. Es totalmente. importante votar por gente que tenga conocimiento profundo de esos principios, que los viva, que los haya interiorizado y cuya vida personal sea un reflejo de esos principios que siempre ha defendido. Porque es que Totalmente, estamos llenos de travestis, hermano. Y la total. gente se deja encandilar con unos personajuchos de poca monta. Que uno dice, pero ¿qué le pasa a la gente? ¿Acaso no se dan cuenta que esta persona es un tontarrón o una tontarrona? Que no tiene sustento de nada, que no sabe nada de nada, que no tiene formación de nada, que confunden un decreto con una ordenanza, doctor. ¿Ustedes Así le es. quieren entregar el país a esas personas? ¿Ustedes creen que si el jefe de la mafia se va del país y no nos toca defender al país por la fuerza, es decir, se va por la razón, ¿ustedes creen que Colombia va a poder ser gobernado por cualquiera? Aquí hay que elegir una persona a la que el bandidaje y la izquierda le tenga pánico. Que sepan que si salen a las calles a destruir el país, lloverá sobre ellos truenos y centellas de la mano de la ley, sin ningún miramiento. Con esta perramenta zurda, sarnosa, tenemos que dar la batalla. Y esta es la batalla final, doctor. Si caemos en manos de un travesti de la política, no va a haber retorno. Entonces, analicen bien a cada quien. ¿Qué es lo que saben? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo han interiorizado? ¿Cuáles son las cosas que han defendido a lo largo de su vida? Para entender de una buena vez si es la persona adecuada. Así de sencillo. Y el que no esté dispuesto a hacerse matar por Colombia, que no se meta en esto. Porque el primer requisito para ser presidente de la República debe ser ese. No tener miedo a morir por la patria. No tener miedo a hacer lo que corresponde. Caiga quien caiga. Cueste lo que cueste. Así de sencillo, mi querido Samuel. Y por eso debemos propender para encontrar una persona que reúna esas condiciones y que se atreva, sin miedos de ninguna clase a la izquierda, a imponer lo correcto, a hacer respetar la ley y a defender los principios
que dieron origen a nuestra sociedad, que dieron origen a nuestra nación y que sustentan en todas las obras de la patria la salud de la República. Hay una cosa que no me permitirían mis suscriptores y la gente que es miembro de mi canal que no se la dijera, y es retornando brevemente al tema del aborto. Nosotros desde el Instituto de Investigación Social hemos estado en contra inclusive de las tres causales. Yo le voy a hacer llegar un libro nuestro que se llama Diagnóstico de la situación del aborto en Colombia. Eh, Maravilloso, pero ojo, yo no dije que estaba de acuerdo con esas tres posibilidades. Lo que dije yo, ojo, lo que dije yo, Samuel, y quiero ser muy enfático en esto, lo que dije claramente fue, la Corte había encontrado un punto ahí, intermedio medianamente razonable. Nunca dije que estuviese de acuerdo con eso. En mi Perfecto. opinión, en mi opinión, el aborto es un crimen abominable. Es un crimen Así es. abominable. Lo que estoy diciendo es la aproximación, tratando de ser el fiel de la balanza que hizo la Corte Constitucional, y eso hasta cierto punto era tolerable para la mayoría, pero cuando ya rebasaron esa frontera, se descojonó todo. Sí, aquí dice, y vea que de una vez brincó la gente aquí en el envío, dicen, los zurdos tienen una ideología de muerte y Total, realmente, total. o sea, la caída en la tasa de natalidad en Colombia nos va a dejar sin país gracias a todas estas políticas de No, muerte. no, 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 no. Una plaga a esa gente. Ellos quieren que todos pensemos. Es la tiranía, fíjate tú qué paradoja. Es la tiranía de las minorías. Colombia es un país de gente conservadora, no de partido, de gente conservadora, de gente de derecha, si se quiere, De que familia. que vota por zurdos y liberales. Pero tú vas al Exactamente. pueblo más liberal de Colombia y le dices a la señora, oye, ¿tú estás de acuerdo con De la Espriella que, hombre, que hay que aplicar la ley, que no te quiere dejar matar porque te roben un celular, que no se va a meter a estatizar tu vida, que además eso va a respetar tu propiedad privada y no va a dejar que te vengan a extorsionar aquí? La señora va a estar de acuerdo en eso. Colombia es un país de conservadores que por alguna retorcida razón termina votando por liberales y por zurdos para luego arrepentirse. Así es. Y ese es nuestra vía crucis hoy en día, porque por eso es que Petro está donde está. Doctor, yo quiero contarle, viene nuestra última pregunta porque no quiero abusar de su tiempo, pero quiero contarle que mientras estábamos en el en vivo hicimos una encuesta preguntándole a la gente si votaría por De la Espriella, sí o no, con un 91% que dice sí, con un 9% que dice no en este en vivo. A mí las cifras con usted me han sorprendido porque fue un amigo en común que dijo, oiga, yo vi lo de la encuesta ya, hagamos el puente y téngalo. Le dije, no, pues es que yo me comprometí con la gente a que el que ganara la encuesta pues estaba de primeras en el canal. Aquí está usted hoy, le estamos cumpliendo a la audiencia, pero ahora en el en vivo, 91 contra 9 a que votarían por usted. Yo lo felicito por su Gracias, hermano. posición. Y mira, yo me siento muy honrado con que tantos compatriotas consideren que yo puedo ser esa persona que salve a Colombia del desastre en el que está nuestro país inmerso hoy día. Pero lo primero que tenemos que hacer, sin lugar a dudas, es pelear porque haya elecciones en el 26. El otro año se verá, o a finales de este año, no lo sé. Lo cierto es que lo importante es que haya elecciones libres y que escojamos una persona que represente el sentir de un verdadero cambio. Eso es lo realmente importante. Yo me siento muy honrado con tantos compatriotas que me apoyan, pero lo importante ahora no es quién es el candidato. Lo importante ahora es que haya elecciones el próximo año. Elecciones libres y democráticas. Menos impuestos, menos gasto público, más libertad Total, o no. total, pero por favor, pero ¿quién puede estar en contra de lo que resulta absolutamente lógico y natural? O sea, además yo soy empresario, hermano. Es que esa es otra. Hay una cantidad de gente hablando en la política colombiana sobre Que nunca han hecho economía. cero empresa. Mira, loco, han vivido pegados en la teta del Estado toda su vida.
No saben un carajo Total. de nada. O han sido empleados, nunca han hecho empresa, porque eran empleados en alguna compañía. Esa gente nos va a enseñar a nosotros cómo hacer riqueza. El Estado no hace riqueza, el que hace riqueza es el empresario. Pero el Estado tiene que darle a ese empresario las condiciones para que cree la riqueza. Y hay que dejar de pensar en ese cuento de no, que la redistribución de la riqueza, no, 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 que la igualdad, no, no, aquí lo que tenemos que, nadie es igual a nadie, solamente somos iguales frente a la ley. Lo que tenemos que apelar nosotros es a generar riqueza para que haya más trabajo, bajando los impuestos, creando incentivos para que nuestra gente tenga acceso al trabajo, para que se mejoren las condiciones de vida de la gente y con esos impuestos que pagan los empresarios, cerrar la brecha social en Colombia que es absolutamente gigantesca y perseguir también a los corruptos, hermano. ¿Por qué no pensar en corretear a esa gente y hacerlos que se pudran en una cárcel? Por mí yo los fusilaría. El que le meta la mano al presupuesto público merece ser fusilado, hermanito. Merece ser fusilado porque tú le estás robando es al pobre. Tú con tu plata, con mi plata, yo puedo hacer lo que me dé la gana, gastármelo en lo que me dé la gana, pero con la plata pública le estás robando al pobre, hermano. Le estás quitando oportunidad a la gente más necesitada. Y esa es otra, mira, yo digo cosas que nadie se atreve a decir, pero que probablemente mucha gente piense. Es fundamental que la gente entienda que los ricos no son enemigos. Los ricos son salvadores. No hay un mejor amigo para un pobre que un rico. Te voy a contar una historia, si me permites. Claro, claro que sí. Cleandro era un esclavo en el Imperio Romano y él estaba en la casa del emperador, que era nada más y nada menos que el más grande de todos los tiempos, el gran Marco Aurelio, que tenía un hijo díscolo que se llamaba Cómodo, que lamentablemente lo sucedió porque fue el peor emperador de todos los tiempos junto a Calígula y Nerón. Y cuando estaba chiquito, cuando estaban peladitos, el esclavo Cleandro jugaba con Cómodo. Cuando Cómodo se hizo emperador, lo liberó a él y a su familia de la esclavitud. Y como Cómodo era un poquito medio petrista porque se metía a unas borracheras, se desaparecía, se encerraba eh, con mujeres, con hombres, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Porque Petro Aquí, además tiene. una cosa, doctor, aquí está el senador Carlos Felipe Mejía. Hombre, gran amigo, un defensor de la patria. Ahora, antes de irme, les quiero hablar de defensor de la patria. Saludos, queridos Carlos Felipe. Un abrazo, comandante. Cuando este hombre llega a ser emperador, nombra a su amigo esclavo casi que de pretor de Roma, imagínate, porque él vivía enrumbado y se iba para todos lados y se fue una vez como 6 meses de Roma y dejó encargado a Cleandro. ¿Sabes qué hizo Cleandro? Racionó la comida, se robó todo, sojuzgó al pueblo y casi acaba con Roma. Después terminaron aplicándole la pena de muerte. Pero el esclavo pobre que venía de abajo fue el que más sojuzgó a su pueblo pobre. Mira esa vaina tan loca. En cambio, Marco Aurelio, que venía de una cuna muy importante, fue el mejor emperador de todos los tiempos, el que más ayudó a la gente pobre. Dejen de estar pensando que los ricos son enemigos. El mejor amigo de un pobre es un rico. Y les digo otra cosa, a veces el peor enemigo de un pobre es otro pobre. A mí me han contado muchos empleados míos que se compran una estufita en Barranquilla, en el barrio, o se compran un carrito y el vecino deja de hablarle. Dejen esa película. Dejen de dejarse llevar por ese resentimiento y ese odio y esa envidia que ha inoculado la izquierda para no hacerlos ver lo que es, sino otra cosa. O Francia Márquez, ¿de dónde viene? De la pobreza absoluta. ¿Y hay una más oligarca que Francia Márquez? ¿De dónde viene Álvaro Uribe? ¿Y no es acaso el hombre más sencillo del mundo? No sean tontos, ahí están los ejemplos. Ahora bien, no quiero despedirme sin decirte esto, querido Samuel, y a todos aquellos patriotas que nos están viendo y que están conectados con nosotros en este momento. Quiero que se inscriban en el movimiento de defensores de la patria. Es un movimiento en el que estamos capacitando a todos sus miembros para defender la democracia, para defender los resultados electorales y para denunciar todas
las tropelías, toda la corrupción del jefe de la mafia y su banda criminal. Por favor, defensoresdelapatria.com, ayúdenme a seguir haciendo patria, a pelear por este país que tanto queremos y que no vamos a dejar que, como ha pasado con Venezuela, la izquierda se lo robe, porque eso es lo que quiere la izquierda, robarse a Colombia. Totalmente. Un resentido con poder es terrible, dice Patricia Nava. También dijo aquí, relacionado con lo que usted estaba hablando de los ricos, dice algo que es muy lógico, pero que el nivel de propaganda de la izquierda confunde. Dice, en los países donde hay más ricos hay menos pobres y en los países donde hay menos ricos hay más pobres, obviamente. Tenemos que propender porque en nuestro país hayan más ricos, más ricos. Hombre, hombre, piensen en el ejemplo ese, piensen en el ejemplo ese, hermano. Una persona humilde en un barrio se compra una nevera y los vecinos dejan de hablarle 3 días. Mira Francia Márquez, mira Petro, ahora todos son oligarcas. Toda esa playa de sarnosos que acompaña a Petro en el gobierno no tenían donde caerse muertos, ahora tienen dinero a tutiplén y tienen una vida de ricos con la plata pública. Por eso es que Milei hablaba de la casta, porque esa gente que son unos resentidos, unos envidiosos que nunca han trabajado, que han chupado de la teta del Estado, entran al Estado, lo expolian y se vuelven una casta miserable que Sí, pero así es, así es. tratan a sus compatriotas como esclavos. Pero Ese es. yo voy más allá. El presidente Milei fue muy polite con esa apreciación. No es casta, es plaga. Es una plaga, sí. Es plaga, no es casta. Así es. Necesito que me acompañen, hermano, en el movimiento de Defensores de la Patria. No lo olviden. Defensoresdelapatria.com. Vamos a defender juntos la democracia y a denunciar todo el robo y las tropelías del gobierno. Fíjense, hace poco presentamos una denuncia contra los congresistas que le aprobaron parte de la reforma a la salud y otras iniciativas al gobierno porque recibieron plata, puestos, contratos. Y necesitamos que todos los defensores en los distintos departamentos de Colombia nos ayuden a identificar qué es lo que le han entregado a esos bandidos que han vendido su voto, qué es lo que consiguieron por cuenta de arrodillarse y entregarse al gobierno de Petro. La denuncia con más firmas, Samuel, en la historia jurídica de Colombia, presentamos una denuncia con más de 11.000 firmas apoyando esa iniciativa que se presentó ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia porque se trata de aforados congresistas. No presentamos en la Fiscalía porque, bueno, la Fiscalía la fiscalía de la señora Camargo es la fiscalía de Petro y ahí no hay nada que hacer. Pero en la corte, en la sala penal, yo creo que hay esperanzas todavía, afortunadamente. Perfecto, doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Usted me ayudó a cumplirle el deseo a los suscriptores de este canal que lo querían ver empezando el año. Le deseamos lo mejor, estamos para servirle. Lo prometido es deuda. Este libro estará en su biblioteca en pocos días y también le enviaremos un estudio que hicimos sobre las primeras líneas porque aquí la ONU vino a decirnos que quienes tenían la culpa era la policía en el tema del terrorismo urbano del 2021. Mira, esa es otra cosa que he dicho durante años. La OEA, la ONU y las ONGs que hacen presencia en Colombia en su mayoría son directorios políticos de la izquierda. Eso es mejor acabar Totalmente. con la representación diplomática en la ONU, en la OEA. Mira la representación que tenemos de Colombia ya es francamente vergonzosa. No voy a ahondar más en eso, pero es vergonzosa. Hay que cerrar eso, alquilar esos apartamentos o casas y concentrarse en lo realmente importante. La OEA y la ONU son directorios políticos de la izquierda. No sirven para un carajo, hermano. Ya dejen Totalmente. de estar echándose mentiras, es que se siguen echando mentiras. Esa vaina no sirve para nada y hay que salir de eso. Hay que salir de esa gente y hay que salir Sirven, de esos organismos multilaterales. sirven para destruir los países. Sí, sí. Doctor,
Espero que nos veamos pronto, ya sea en Varadero, ya sea en Miami, en Italia, pero pronto. No, pronto, pronto. Voy a ir a Colombia pronto. Tengo mucho trabajo allá. Voy a estar por allá y espero verte, Samuel. Y no me quiero despedir sin antes darte las gracias por este maravilloso encuentro, pero además por tu papel fundamental en la lucha por la democracia. Eres un libertario, eres un patriota. Se necesita más gente como tú que abandone la comodidad de no entrar en discusiones, la comodidad de no enfrentar a la plaga zurda para precisamente hacer todo lo contrario, para ir a dar esta batalla que día a día tenemos que dar porque no hay virtud republicana más importante que el patriotismo y tú sí que lo eres, monstruo. Te felicito, te doy las gracias por este encuentro, espero verte personalmente, de pronto al calor de un buen ron defensor, aprovecho la cuña, consiguen mi ron en delaspriellastyle.com, al igual que mi ropa, miren qué bella ropa, y al igual que mi vino Fratelone, porque yo sí hago empresa. Yo no soy un vago, yo soy un trabajador, yo soy un empresario, yo soy un emprendedor. Yo sé lo que es pagar nómina y responder por más de 300 empleados. Así que, hermano, gracias por lo que haces. Gracias por defender la patria. Insisto, no hay virtud republicana más importante que el patriotismo y tú lo eres de sobra. Ya saben lo que hay que hacer con los zurdos, ¿no? Totalmente. Seguimos en contacto. Yo le pido a ustedes que si les gustó esta entrevista, la compartan, se suscriban al canal, le den like para que el algoritmo nos ayude y mucha más gente despierte a esto que se llama batalla cultural. Muchas gracias, doctor de la O Espriella. marxismo cultural. Ojo, a mí me gusta más el marxismo cultural, porque la batalla puede que sea buena, pero el marxismo siempre será un cáncer. Así es. Que viva Comandante, la patria y que viva la libertad. que viva la libertad, que viva Colombia libre y en democracia, y tengan perfectamente claro que vamos a defender Colombia por la razón o por la fuerza.